Ya, entonces, de nuevo, buenas tardes para los que no habían llegado cuando partimos como uno para la una. ¿Alguien que haya quedado con alguna duda en particular de la clase anterior? ¿No? Cualquier cosa usted me detiene. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Nosotros decíamos, mira, la contabilidad tiene un fin y debiese ser que obtiene un reporte. Ese reporte son los estados financieros. Los estados financieros son la forma en que se van a comunicar las empresas, por ejemplo, con los bancos, con los mercados de capitales, que decíamos que podría ser gente más, digamos, inversionistas más grandes que los bancos inclusive, que quisieran prestarle plata a la empresa, por ejemplo. Entonces tú, en vez de ir a pedir un préstamo al banco, si eres una empresa más grande del porte de Entel, de Cencosud, del Metro, de Falabella, tú vas a emitir un bono, que en términos simples es como que un préstamo, pero que puedo negociarlo en los mercados financieros. Entonces yo te presté plata hoy día, tú me prometiste pagar, y esa promesa, mañana yo necesito la plata, se la vendo a otro. Entonces ahí hablamos que, ¿cómo sé yo si es muy riesgoso o poco riesgoso prestarle a una determinada empresa estados financieros? Pero que esos estados financieros cumplan ciertas directrices, que sean auditados. Entonces, ¿a qué se refería la auditoría? Que haya una entidad externa que diga, mira, estos estados financieros sí representan razonablemente la posición financiera de la empresa en tales condiciones, representan las utilidades bajo tales condiciones y representan los flujos de caja de la compañía en tales condiciones. ¿Sí? Entonces, eso es lo que uno ve en estados financieros de compañía. Y entonces, por ejemplo, nosotros decíamos, mira, no solamente estas grandes empresas que van en busca de capital requieren que sus estados financieros estén auditados. ¿Quiénes más requerirán que sus estados financieros estén auditados? ¿Quiénes más requerirán que Tal sus vez estados... los inversionistas. Bueno, los inversionistas son los que quieren ver eso, pero ¿quiénes serán los que realmente tienen que tener estados financieros auditados? Porque en el fondo, ¿por qué alguien quiere ver los estados financieros de una empresa? Para invertir. Para invertir. Entonces lo que uno dice, bueno, pero si yo presento los estados financieros de una universidad, ¿quiero invertir en la universidad? También para ver si todo está regulado. Mm. Por ahí podría ir, o sea, podría ser que los estados financieros de las universidades, ¿quién se los pedirá? Los fiscalizadores. Eso, la Superintendencia de Educación. Entonces, pero que estén auditados, porque yo no puedo ver si es A o B o C está correcto. ¿Se entiende? Que eso era lo que veíamos en la clase anterior. Entonces, uno podría decir, bueno, además de que estén auditados por un externo, digamos aquí en general hay algo que se llama las Big Four, las cuatro grandes. Y uno tiene a KPMG, estas son las empresas más importantes. Ernst Young, Deloitte y PricewaterhouseCoopers. Esas son tus cuatro grandes empresas que auditan. Obviamente hay otras empresas más chicas, pero en general las grandes empresas del mundo son auditadas por estas cuatro, por eso se le llama Big Four. Obviamente está otras más pequeñas, pero muy buenas también, BDO, por ejemplo, Grant Thornton, también muy buenas. Pero si uno piensa, por ejemplo, en la empresa IPSA, las 30 empresas más grandes transadas en la Bolsa de Santiago, que tienen o que al menos que son públicas, podrían haber otras empresas privadas que sean más pequeñas, pero cuya acciones o cuya participación en el patrimonio de esa sociedad anónima, decíamos, se transa en la bolsa, son auditadas en su gran mayoría por esta. ¿Se entiende? Y lo mismo te ocurre en las bolsas a través del mundo. Entonces nosotros decíamos, mira, si yo tengo una empresa, una sociedad anónima abierta, mínima, ¿cuántos accionistas debía tener? 50. 50. ¿Cuántos tendrán la realidad? Cientos. Cientos. Miles. O sea, nosotros fuimos a la página de la bolsa, ¿no es cierto? ¿O Sí. nunca fue? ¿Sí? Fuimos. Y mostramos. O sea, podríamos decir, mira,
Azul Azul, 5.000 accionistas. Podría ser otra empresa que no sea un equipo de fútbol, no sea Cruzado, no sea Blanco y Negro, etcétera, pero que tenga 8.000, 10.000 accionistas, eso es bien normal. Entonces tú dices, 10.000 accionistas no se van a poner de acuerdo. Entonces esa empresa tiene que contratar a representantes de los accionistas. Entonces, ¿cómo se llamarán los representantes de los accionistas? ¿Cómo creen que se El llaman? directorio, ¿no? El directorio. Entonces el directorio generalmente va a estar conformado por una cantidad, ojalá impar de personas, pero si son pares, el presidente del directorio va a decidir cualquier cosa que justamente entre medio no se pueda tomar la decisión y tiene que firmar los estados financieros. Entonces, si todos los directores suscriben estos estados financieros y dicen, oye, esto es A, no es B, ni C, ni H. Entonces, si después no hay plata o esa no era la utilidad o está en un fraude de la empresa, entonces los directores deben responder con su patrimonio propio. ¿Entiendes? Y entonces son válidos cuando ya se enviaron al regulador. En el caso de Chile es la Comisión del Mercado Financiero, la CMF. En el caso de Estados Unidos es la Security and Exchange Commission. Entonces, la comisión de los activos financieros, security, y las bolsas, los exchange, es esencialmente el regulador que dice, ya, estos estados financieros están aceptados o son publicados. ¿Cuándo tú lo entregaste a ellos? Porque no sirve que yo los tenga firmados en el escritorio. No sirven. El público puede acceder a ello a través de la página de los reguladores, en la página corporativa de las empresas que nosotros mostrábamos cuando íbamos a relación con los inversionistas. ¿Se entiende? Entonces, cuando tomen deuda en el sentido de préstamos, bonos o arrendamientos, leasing de muy largo plazo en alguna forma, acciones u otros métodos de financiamiento, yo tengo que ver reportes financieros que me den alguna luz. Quizá hay cosas que no es posible ver, pero que me den alguna luz de si donde yo estoy invirtiendo tiene sentido o no tiene sentido, o qué tanto riesgo hay de invertir en esa empresa. ¿Se entiende? Entonces, ¿dónde están los mercados de capitales? ¿Dónde creen ustedes que físicamente quedan los mercados de capitales? Es lo que habíamos hablado en la clase pasada, como fondos de pensiones, bancos, Ya, puede es ser. cierto. Esos son los mercados de capitales. O sea, seguro que aquí los que mueven las lucas grandes, y por eso creo que se lo adelantaba, pero por ejemplo en los bonos, los que pueden comprar las AFP, se habla de los bonos AFPables, que son los que mueven las lucas. Entonces, ¿quiénes son los actores que participan en ello? Fondos de pensiones, digamos, administradoras de fondos de pensiones, cosas más complejas como por ejemplo un hedge fund. Un hedge fund normalmente tiene estrategias súper raras, así como prestarle plata a Argentina y que cuando Argentina no le pague lo demanden una corte internacional y le embarguen algunos activos para que le pague, y son como cosas riesgosas, o comprar una empresa, separarla en parte y venderla por separado, llenarla de deuda y después quitarle la deuda, estrategias sofisticadas de inversión. También grupos de pequeños inversionistas, private equity, decíamos, familias que hayan tenido altos patrimonios con el tiempo y hayan construido entonces un family office. Entonces podrían ser varios de esos. Podrían ser seguros las compañías de seguro. Podría ser también los fondos mutuos. También, sigue Profe, ese una bala. pregunta. Ajá. ¿Estos mercados de capital o actores son a la vez como sociedades anónimas, por ejemplo? Sí, claro. Por ejemplo, la AFP, en el caso de Chile, O, están obligadas a listarse en la bolsa por sí solas. Sus acciones deben transarse públicamente. ok. Fuera de que, por ejemplo, eh, Capital, la FP Capital es del grupo colombiano Sura, una compañía de seguros muy grande. Pero eso no quita que las acciones de capital se puedan transar en la bolsa, solamente que, como yo invento, yo fuera el dueño de Sura, tengo el 80% y no suelto mis acciones. Pero no quiere decir que si ustedes tienen una o dos acciones, que no es el 100% de las acciones, pero ustedes se las pueden vender a cualquier persona.
En el caso particular de Chile, las AFP por obligación tienen que listar sus acciones directamente en la bolsa. Igual que, por ejemplo, las bolsas deben listar sus propias acciones en las bolsas. Entonces, las acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago deben transarse públicamente en la Bolsa de Comercio de Santiago. Y en general se hacen así. Por ejemplo, de ICE, de Intercontinental Exchange, que es el dueño de la Bolsa de Nueva York, por ejemplo, las acciones se transan en la Bolsa de Nueva York. Como por transparencia tú dices, no, si aquí están las acciones de la empresa, cualquiera podría comprarlas, lo que pasa es que yo no quiero vender mis acciones, que es distinto. ¿Se entiende? Y por eso que tienen que entregar estados financieros públicamente, y eso le da como más transparencia en ese sentido. Profe, Ujú. la división de las acciones, ¿los accionistas, los dueños ven en cuántas acciones pueden dividir la empresa o Sí, hay ciertos requisitos? o sea, no, la acción, digamos que en algunos casos puede ser que la empresa, la bolsa pueda decidir por la empresa cuánto es el mínimo. Por ejemplo, en la bolsa de Nueva York particularmente, lo mínimo que puede valer una acción es $1. Entonces, cuando las acciones valen menos de $1, la echan de la bolsa de Nueva York. Entonces, las acciones que la echan de la bolsa de Nueva York, tú tenías así una vitrina y ahora te va a ir a un mercado mucho más chico. Entonces, irse al Arca o a la bolsa de Cincinnati o de Ohio, no sé, son más piñuflas las bolsas en el fondo. Entonces, no quiero que me saquen de esa vitrina, pues, ¿se entiende? Por ejemplo, en el caso de Chile, la bolsa de Santiago transa el 95% de los montos y el restante 5% lo transa la bolsa electrónica. La bolsa del Paraíso, chao, murió, se transaba tan poco que no tenía ni corredores de bolsa, entonces cerró sus puertas el año pasado ya, o inclusive a finales del año antepasado, finales del 2018. Entonces, lo que ocurre es que las acciones no quieren salir de ahí porque en el fondo tú te abres a la bolsa para conseguir capital. Entonces, si yo tengo un megaproyecto de 1.000, 2.000 millones de dólares, chuta, le voy a pedir a mis socios, pero es difícil que él tenga. Entonces, lo que puedo hacer es que en vez de que uno ponga 2.000 millones, quizás es mucho más fácil que 1.000.000 de personas pongan $2.000. Y lo pueden hacer, por ejemplo, a través de sus fondos de pensiones o una compañía de seguro que ha acumulado el pago mensual que hago a los seguros, la póliza, o un fondo mutuo que, por ejemplo, tú recibiste una herencia de 10 millones, otro de 20, otro trabajó tanto tiempo, hizo la práctica y puso 300.000, etc. Y entre todos juntaron 100 millones y el fondo invierte, por ejemplo, en acciones tecnológicas de Estados Unidos. Listo. Entonces, ese fondo mutuo podría ir perfectamente a hacer algo. ¿Se entiende? Entonces, en general, por ejemplo, un fondo mutuo, y después un curso más avanzado, este no es un curso de inversiones, un fondo mutuo, si tú te quieres retirar, vendemos lo que compramos y te pago lo que sea proporcionalmente a tu parte. Un fondo de inversión en el fondo hace, valga la redundancia, el propósito de un fondo de inversión es distinto. Lo que tú tratas de hacer en un fondo de inversión es quizá una inversión más de largo plazo, por ejemplo, comprar una empresa o construir un edificio de oficina y arrendarlo. Entonces, si yo construyo un edificio de oficina y tú dices, no, ya me quiero retirar del negocio, no puedo vender el edificio completo porque quizás tú tienes un 1%. Entonces, ahí lo que tú haces es vender tu participación en el fondo, no el activo del fondo, lo que construimos con el fondo. ¿Se entiende? Entonces, son cosas de lo que van haciendo los distintos actores de los mercados financieros en el sentido de permanecer en las bolsas. Eso es lo que manda como para que sea el mínimo. Entonces, para la bolsa de Nueva York es mínimo $1. Máximo no hay acciones de $300.000. Por ejemplo, la bolsa de Santiago, antes de desmutualizarse, que es un proceso más complejo, pero en que entraron muchos más corredores de bolsa para que hubiera más gente comprando y vendiendo ahí, cada acción valía 1.700 millones de pesos, pero eran 42 acciones. Entonces uno podría decir, bueno, pero es que eso es prohibitivo. Bueno, por esa razón dijeron ya, vamos a separarlo entre 1.000. Entonces ahora cada acción vale, creo que el precio después de hacer eso quedó como en 6.000 pesos, 30.000 pesos. Entonces el que tuviera una de esas acciones ya podía ser corredor de bolsa. Y eso le da mucho más competencia al mercado. Eso debiese ser atractivo para la mayor parte de los inversionistas. ¿Se entiende? Entonces, mire,
Vayamos a la página de la bolsa y digámosme, ¿cuánto creen que es lo mínimo que podría valer una acción en Chile? ¿Cuánto creen? 700 pesos. No, menos, 300. menos. Es que ya ahí apareció. Sí. Un peso, 50 y tantos pesos. ¿Un peso? 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos. Bueno, por ley del redondeo uno diría 10. Pues. Entonces miren esto. Cementos Melón, no es una empresa chica para nada. 0,4 pesos la acción. Algo que yo discutía con el profesor Bazón. No, si no existen los centavos en Chile. Ah, no sé nada yo. Aquí, centavos. Sí existen. Si uno va al dólar interbancario, 7,87,6 valía en la mañana. ¿Entiendes? Entonces, 0,4, pero es que yo mínimo tengo 10 pesos. Bueno, lo mínimo que tendrá que comprar es 25 acciones. Pero fíjense que el precio por acción no es algo que sea importante para el valor de la empresa. Nadie me podría decir que Cementos Melón es una empresa pequeña. Porque fíjense, si yo voy aquí a antecedentes financieros, no sé si se alcanza a ver claramente, pero aquí, antecedentes financieros, entonces la empresa te va a decir cuántos accionistas o en cuántas acciones está dividida. Entonces fíjense, voy a borrar la flechita para poder bajar. Tengo 1.738 accionistas, pero tengo 279.000 millones de acciones. ¿Se entiende? Entonces, cuando multiplico 0,4 por eso es una cantidad brutal. Pues. Entonces, por ejemplo, ¿qué banco será más grande? ¿El Security o Itaú Corbanca? Profe, Ajá, Benjamín, perdón. ese número de acciones que tiene Melón, ¿es un Ajá. número, no sé, normal para una empresa grande o eso ya es de verdad mucho? Es que aquí no hay normal, pues alguien podría decir yo quiero que las acciones valgan un peso y chao. O sea, no, pero el número de acciones, como ahí hay 300 millones de acciones. en esa 300.000 empresa. millones de acciones. Entonces, Faltan pero 3 ceros. O sea, son harta, te diría, pero no te diría que es algo anormal, como que aquí no hay un normal. Tú podrías decir yo tengo 10 acciones, bueno, 10, pues. O 10.000 millones de acciones. Sí, también se puede. No hay como nada normal, no te diría que hay como que todos tratan de tener 1 millón de acciones. No, esto depende un poco más de, porque una vez, por ejemplo, típicamente cuando uno forma una sociedad, los abogados recomiendan tener un capital social de 1 millón, pero eso no quiere decir que tú pusiste el millón. Tú pudiste haber aportado una idea, tú pudiste nunca suscribirlo y te queda por capital por suscribir, etc. Entonces uno podría decir, oye, yo quiero poner 10.000 millones, 100.000 millones de acciones y listo, y puedo poner lo que quiera. No hay parámetros, no hay algo que sea así como establecido. ¿Se entiende? sí, profe. Entonces, fíjense que, ¿qué valdrá más? ¿El Banco Security, por ejemplo, o por Banco Itaú? Itaú. Itaú. Ya, entonces miren esto. Voy a buscar el Security. Acción del Banco Security. 156 pesos. Entonces, acuérdense que lo que importa no es el precio por acción, sino que el valor total, es decir, voy a ir de nuevo, antecedentes financieros, fíjense, tiene 424 accionistas y tengo 3.700 millones de acciones por 150. ¿Ya? Ese es el valor, eso es lo que se conoce como el market cap, la capitalización de mercado de la empresa. Listo. Entonces 150 por eso. ¿Sí? Y eso te dará el valor de la empresa. Pero por ejemplo, fíjense Itaú Corbanca. Itaú Corbanca tiene una acción que vale 2,46 pesos y le ha ido muy mal los últimos 5 años. Nosotros cuando fue la valorización nos tocó hacer esta asesoría en la Chile y nosotros valorizamos la empresa en 4.000 millones de dólares, la empresa fusionada con aumento de capital, etcétera, para el directorio, porque algunos directores y particularmente unos accionistas pequeños decían que la habían vendido muy barato, etcétera. A nosotros nos pareció razonable que era 4.000 millones de dólares y ahí el precio por acción era 8 pesos cada uno. Ahora la acción va a 2,46. Le ha tocado duro. Bueno, tengo acciones de 2,46 pesos, pero fíjense que son 500.000 millones de acciones.
Si hago la multiplicación, da más que lo que vale el security. ¿Se entiende? Entonces, podría haber una diferencia en el sentido de que tú quieres poner, la torta es más grande para Itaú Corpbanca, lo que pasa es que yo lo corté en más pedazos, y fíjense que aquí tenemos 6.500 accionistas, entonces obviamente si lo cortaste en más pedazos te quedaron pedazos más pequeños, pero eso no tiene que ver con el tamaño de la torta, que es lo importante, en el fondo el valor del mercado del activo, ¿sí? O de la acción en este caso. Podría ser en el otro caso, miren, la Clínica Las Condes. Clínica Las Condes. Ahí. Entonces, fíjense, Clínica Las Condes tiene una acción que, comillas, carita, 28.000 pesos. ¿Sí? Pero tiene menos accionistas, porque la mayor parte de los accionistas, al menos en número, ¿quiénes eran los accionistas de una clínica? ¿Quién se imaginan ustedes? Médico. Los médicos. Y entonces los médicos tienen menos acciones, 8 millones nomás por 28.000. Eso hace toda la diferencia. ¿Se entiende? Entonces una empresa que vale notablemente menos que la otra porque han decidido ponerle un precio más alto. Pero tú podrías tener otras acciones más caras, por ejemplo, Estacionamiento Agustina. Una empresa que, fíjense, tiene solamente 276 accionistas y tiene solo 1.300 acciones. Nada más. Una empresa chiquitita, pero cada acción vale 6,5 millones. ¿Se entiende? Y entonces hay gente que tiene una acción, dos acciones y chao. Y es un edificio solamente de estacionamiento en el centro, Agustinas con Miraflores y listo. Chao. Profesor, Ajá. perdón. ¿Y quién determina en cuántas acciones se divide la empresa? Ustedes, pues los dueños de la empresa en el fondo. Los dueños se ponen de acuerdo y dicen, dejemos que la acción cueste tanto y dejemos que sean 100.000 acciones y no 10. Eso, tal cual. Ah, Por eso que no hay nada bueno ni malo. En el fondo tú dices, oye, es que 16 millones la acción del club de golf. Chuta, es cara. Bueno, pero si tú quieres una acción nomás para ir a jugar golf, no necesito más que valga otro precio distinto, pues se entiende. Entonces también, 3.000 acciones nomás. Son 1.090 accionistas, porque ¿para qué me voy a comprar 2 o 3 acciones si con una ya puedo ir a jugar golf? Listo. ¿Se entiende? Profe, Ujú. y si estoy en el punto que ya me abría la bolsa, ya vendí ciertas acciones y por casualidad me quiero salir o algo así. La empresa, Sí. eso pasa, se retira de la bolsa. Dell. Michael Dell tenía el 60% de las acciones de Dell, pero dijo, no quiero hablar más con el otro 40%, no le quiero explicar a nadie si yo soy el dueño, yo la fundé, etcétera. Le compro todas sus acciones de vuelta. Si le logra comprar todas las acciones de vuelta, lo puedo sacar de la bolsa. Pero entonces tiene que recuperar el 100% de las acciones para volver Sí, a porque salirse. la ley, particularmente en Chile y en Estados Unidos, protege mucho al accionista minoritario. Porque, por ejemplo, tú te compraste una acción de Dell cuando la empresa era pública, cualquier día la puedo vender. Si la empresa se vuelve privada, nadie me la va a querer comprar, porque no la puedo vender a cualquiera, se la tengo que vender a Michael Dell. Entonces Michael Dell me podría decir, sí, vale 100, así que te la compro por 10. Pero ¿cómo? No, eso es lo único que te ofrezco. ¿Se entiende? Entonces no te pueden cambiar las condiciones así. Entonces las buenas regulaciones en el mundo protegen a los accionistas minoritarios en ese sentido. ¿Se entiende? Por ejemplo, mira, cosas que no tenga tanta lógica mantenerse en la bolsa, porque tu lógica de ir a la bolsa es tener una vitrina gigante, que vengan más inversionistas, etcétera. Pero, por ejemplo, el colegio listar en la bolsa, el Craig House. ¿Se entiende? Entonces uno dice, ¿por qué me compraría la acción de un colegio? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué me Para compro tener, una acción? ¿Para qué? para tener peso en las decisiones, ¿o no? Podría ser. ¿En qué decisiones? O sea, si va mi hijo y no Eso, sé, no quiero esa es que la haga razón. algo, compro poder. Para entrar al colegio. Entonces, como que uno dice, miren,
Precio, oh, pero no veo nada, el gráfico está malo, ¿no? Lo que pasa es que nadie aún nunca ha transado la acción en los últimos 10 años. ¿Entiendes? Entonces hay acciones que son súper poco transadas. De hecho, por ejemplo, el Grange tenía sus acciones y las quitó de la bolsa, porque estar en la bolsa tiene todo lo que nosotros hemos hablado. Hoy tiene estos costos de preparar estados financieros, bajo IFRS vamos a hablar, y esto es complicado, y tengo que tener un departamento que responda, y ¿para qué eso se justificará? Tengo que pagar derechos de bolsa para permanecer en la bolsa y que la página me esté mostrando y la información histórica, etcétera. Entonces, en realidad uno dice, si alguien quiere meter al hijo al colegio y tiene que comprar una acción, puede ir al colegio y comprar una acción. No necesito permanecer todos los días, porque la gracia de estar en la bolsa es tener esta vitrina grande en el fondo que para conseguir capital, pero no permanecer Profesor, ahí a costa de no conseguir capital, ¿se entiende? profesor, Lo digo. es que no entendí por qué, por ejemplo, ahí en el Cray House Ajá. no se había transado los últimos 10 años y se supone que entra gente todos los años al colegio y tienen que comprar acciones, ¿no? Pero van y compran las acciones allá, como que en algunos casos no tiene sentido permanecer en la bolsa. Ahí ya como que entra Ah, algo quizás que trasciende como la introducción que nosotros queremos hacer, que es que una es la inmobiliaria del Credit House, hay otras acciones de serie A y serie B, ya. entonces se meten otros temas más complejos. Pero por eso como que en los colegios tiene menos sentido, en el fondo uno dice, oye, si yo quiero construir el Costanera Center, 1.200 millones de dólares, soy Cencosud, claro, tengo que ir a vender acciones porque con toda la caja que genere, igual la inversión es demasiado grande. Pero si tú quieres traspasar la acción de una persona a otra persona, como que tú vas a tener la acción del colegio hasta que tus hijos salgan de cuarto medio, pues y después, chao. Porque no es a menos que sea súper negocio. Pero entonces por eso que dice, ya, pero el colegio se las queda nomás. ¿Entiendes? O hay una cantidad de acciones, por ejemplo, si entran 2.000 alumnos, ya hay 2.000 acciones, pero en realidad hay 10.000. 2.000 se le van entregando cada año a los apoderados y las otras 8.000 los tienen los controladores del colegio, por ejemplo. Profe, ¿y por qué está entonces ese colegio en la bolsa? ¿Se hacen todo como de Desde manera el más sentido interna? financiero no tiene ninguna lógica. Están por estar nomás. Como que quizás, claro, hace 20, 30, 50 años se listaron en la bolsa y ya están ahí, pero por eso que el Grange se retiró de la bolsa. Porque no tiene mucho sentido estar aquí. Si yo no le voy a negar la acción a los que quieran entrar, etcétera. Entonces, o sea, y otros colegios hacen que hagan una contribución, por ejemplo, al aula magna o al anfiteatro, etcétera. Bueno, todos hacen como que tú hagas una contribución permanente al colegio al comprar una acción. Quizás eso no es necesario para la bolsa por el tamaño, porque el colegio podrá ser gigante, pero es minúsculo comparado con cualquier empresa que esté en la bolsa, ¿se entiende? Entonces, en algunos casos no tiene sentido. El sentido financiero de estar en la bolsa es conseguir capital más barato. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, físicamente, ¿dónde están los mercados de capitales? ¿Dónde creen ustedes? Físicamente, denme lugares. ¿Dónde están? En todas partes, ¿no? Hay algunas que pueden ser solamente vía web y otras que tendrán lugares físicos, Ya, oficinas. es cierto, pero si yo tuviera que buscar una ciudad en el mundo, Nueva York. Nueva York, Wall Street, literal, Wall Street es una calle ahí cerca de la Estatua de la Libertad en dos. El New York Stock Exchange es la bolsa del mundo que tiene la mayor valor de las acciones dentro de. Hay unas 11.000 acciones listadas ahí y por este market cap que decíamos, que es el precio multiplicado por el número de acciones, New York Stock Exchange es la bolsa más grande del mundo. ¿Sí? Bueno, en Nueva York en realidad también está el American Exchange, que antes estaba ahí cruzando el Brooklyn Bridge y después se fusionó con el New York Stock Exchange. Hay otras bolsas, no solamente de acciones, por eso que stock podría ser otra, por ejemplo el NYMEX, que también queda en Nueva York, pero bastante más arriba, pasando ahí el Central Park, y que vende solamente commodities. Entonces vende oro, vende petróleo, vende cobre, etcétera, jugo de naranja, algodón, caucho,
hoja de té, lo que se le ocurra en commodities, en materias primas. ¿Sí? Entonces, podría ser, por ejemplo, la CBOE en Chicago, una bolsa que se dedica a los derivados financieros. Entonces, las bolsas como que van agarrando como cierto estilo. La London Metal Exchange es la más importante en términos de mercados de metales, de commodities. Pero, por ejemplo, la bolsa de Nueva Zelanda es súper importante en leche. ¿Sí? Leche en polvo, un commodity en cualquier parte del mundo. Puesta en Europa, puesta en Oceanía, etc. Profesor, ¿y cualquiera puede abrir una bolsa? No diría como cualquiera. Tendrías que tener ciertos requisitos, tendrías que hacer una inversión, no en el sentido, no tú podrías poner una bolsa digital nomás, pues, pero tendrías que hacer, porque conseguir a gente que se quiera venir a listar a tu bolsa es complejo. Entonces, O sea, por ejemplo, ¿quiénes son los dueños de la bolsa de Nueva York? se llama Intercontinental Exchange. Es una empresa que tiene varias bolsas a través del mundo. Por ejemplo, cuando nosotros veíamos la bolsa electrónica de Estados Unidos, el Nasdaq, que es como algo así como en español, como la asociación de personas que dan precios de acciones, y eso significa Nasdaq. Entonces, el Nasdaq es la bolsa electrónica de Estados Unidos y es la más grande por el volumen de transacciones, es decir, todos los días se venden inventos, $1.000 millones en el Nasdaq y en el New York Stock Exchange se venden 900, pero todo lo que existe en el New York Stock Exchange vale 8.000 y en el Nasdaq vale 7.000. ¿Se entiende? Entonces, una cosa es cuánto valgan y otra es que compren y vendan, compren y vendan, compren y vendan todos los días. Entonces, por ejemplo, el Nasdaq es mucho más, digamos, tiene menos regulaciones o es menos exigente en ese sentido para pedirle, oye, traigan todos estos papeles, sus accionistas tienen que firmar todo esto, tienen que hacer, es más suave en ese sentido. El NYSE es mucho, o la bolsa de Nueva York es mucho más intensiva en ese sentido. Entonces, por ejemplo, después de la crisis.com, principio del tercer milenio, en que las empresas entraron unos fraudes contables terribles, que en realidad las empresas eran imposibles que presentaran, que los directores no se hicieron cargo, la bolsa de Nueva York le puso muchas regulaciones y creó una ley, la Sarbanes-Oxley, que obligaba a los directores a que si ellos había un fraude, ellos tenían que pagar. Entonces nadie quería ser director y le puso unas regulaciones que ellos tenían que entregar informe y cumplir, informar cuando ellos compraran y vendieran acciones, y su hijo y su familia y hasta los primos en segundo grado. Era una cosa que mucha regulación. Entonces eso no fue tan atractivo para los mercados. Pues entonces, por mucho tiempo, como no querían ir a la bolsa de Nueva York, ¿dónde me voy a buscar plata? ¿Dónde sería la segunda ciudad del mundo? Empieza con L. Londres. Londres. Esa es la segunda bolsa más grande. Y entonces Londres literal dijo publicidad, le ponen problema en Nueva York, venga para acá. Y las empresas se empezaron a ir. Porque en vez de gastarte tiempo, plata, personal, en reportarle algo a la bolsa de Nueva York, mejor me voy a Londres y nadie me molesta. Y es igual de grande, para nuestro efecto. ¿Se entiende? Entonces ya se fueron a Londres. Si no voy a Londres, ¿a dónde voy a buscar plata? ¿A Tokio? A Tokio. Bueno, voy a poner Japón porque en realidad la bolsa de Tokio con la de Osaka se fusionaron. Entonces digamos que Japón es la tercera bolsa más grande. Y después, ¿a dónde voy a buscar? A Canadá puede ser. Canadá es bien grande, pero no. ¿Australia? ¿China? No, Australia es grande, pero no tanto. China. Y ahí China se puede dividir en continental y no continental, digamos. Podría ser en Hong Kong o a Shanghái. ¿Entiendes? La bolsa de Hong Kong ha sido muy grande. Y después probablemente a Frankfurt en Alemania. Esa es como tu sexta bolsa más grande. Después Francia es muy grande, Bombay es muy grande, diría que Canadá después y la de Sao Paulo es muy grande en Latinoamérica. Entonces después voy a Australia y ya más, por ejemplo, la de Australia y la de Canadá, particularmente la de Canadá, se ha especializado en empresas mineras. Entonces tiene menos regulaciones para que las empresas mineras se vayan a listar allá.
¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, Antofagasta Minerals en Chile, que empresa gigantesca, el grupo Luxich, en realidad está listada en Inglaterra. Entonces, hay algunas bolsas que se han especializado en otras cosas, o atraer Venture Capital como empresas que están ahí, como el Nasdaq ha sido muy atractivo en eso, que tu empresa no es una empresa de 500 millones de dólares para ir a venderla, sino que vale 15 millones, 20 millones de dólares, entonces como una empresa súper, súper chica para estar en la bolsa. Pero en el Nasdaq se puede, porque para listarme me voy a gastar 100.000 dólares. Pero si te vas a gastar 10 millones de dólares, chuta, y vale 20, no tiene sentido. ¿Se entiende? Entonces eso podría ser. Entonces de repente, por ejemplo, de AliExpress, Alibaba, le quedaba chica la bolsa de China, siendo una de las bolsas más grandes del mundo. Entonces se fue a listar a la bolsa a Estados Unidos. Tanto en la bolsa del Nasdaq como en la electrónica, digamos, como en el MICE. Y esa ha sido la oferta pública inicial de acciones de Alibaba, la más grande de toda la historia del mundo. Entonces uno dice, hay veces que tendría que cambiarme. Y es por eso que la contabilidad de China podría decirte algo distinto que la contabilidad de Estados Unidos. Entonces, por eso vamos a empezar a hablar de las normas internacionales de información financiera. Tú me dices que ganaste 100, pero 100 según lo que dice China o lo que dice Estados Unidos, no, según lo que dicen las normas internacionales. Mismo idioma en Sudáfrica, en Chile, en Perú, en Colombia y en Francia. ¿Se entiende? Eso es un avance importante de por qué la contabilidad le va a servir a estos inversionistas. Entonces, por ejemplo, para entender el tamaño, Chile es grande, pero en la región no existe en el mundo. Entonces, con Perú y con Colombia decidieron formar el MILA, el Mercado Integrado Latinoamericano, para que se pudieran transar acciones. Por ejemplo, si tú eras colombiano, podías comprar acciones de Chile o al revés. Tú eres chileno y querías comprar Ecopetrol o Almacén Éxito, podías comprar esas acciones. Entonces, o eras de Perú y querías comprar acciones de Falabella, o al revés, tú querías comprar Montero y Graña en Perú, ya también puedo comprar acciones de empresas mineras peruanas. Entonces, cualquiera sin tener que venir y establecer un ruta acá, tener una dirección comercial en Chile, podía cambiar, y se intercambiaron esa información. Entonces, y tiene todos los temas regulatorios de lavado de dinero, todo ese tipo de cosas, se integraron. Y las tres eran más chicas que Brasil. Las tres juntas, Colombia, Perú y Chile. Entonces dijeron, vamos a buscar otro socio para que esto sea más potente todavía. ¿Con qué otro país se hubieran asociado ustedes? Para ser grande, México. México, No sé. eso es. Argentina no, chao, Bolivia, Uruguay, Paraguay, menos cualquiera de América Central, ¿se entiende? No existen en términos de los mercados de capital. México. Y ahí los cuatro juntos son más chicos que Brasil igual, pero ahora se acercan, ¿sí? O sea, para que entiendan el tamaño de Brasil, que es la 10ª bolsa más grande del mundo, del mismo porte de India. Entonces, por eso que a Brasil a veces no le importa mucho el resto del mundo, porque en el fondo solamente con ellos ya tienen una demanda brutal para cualquier cosa que se le ocurra. Profesor, ¿cuál es la explicación de por qué Brasil es tan grande teniendo tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta empresa que le importa estar en Brasil? O sea, primero que todo, como el que sean muy pobres es porque otros son muy ricos. Entonces eso genera mucha desigualdad. Por ejemplo, Ike Baptista trató de ser el millonario más grande del mundo y estuvo bien cerca de superar a Warren Buffett o a Bill Gates en algún momento, siendo que no venía como de Estados Unidos, por ejemplo, o de Japón o de China, que eran como países que ya tienen como una historia de riqueza en el fondo. Entonces, eso es uno. Segundo, hay muchas personas viviendo en Brasil, pues entonces cualquier cosa de ese tamaño genera importante rendimiento. O sea, por ejemplo, Petrobras o Itaú. Itaú es el segundo banco más grande de Latinoamérica después de Santander. Santander es el más grande, pero porque está en casi todos los países. Itaú está en pocos países, pero solo con Brasil es más que suficiente estar en los otros 20 países. El volumen es muy grande. O Petrobras. Petrobras era una empresa que en su mejor momento, antes de que se metieran esto de los sobornos con Lula y todo, valía 250 mil millones de dólares. Entonces valía más que Procter & Gamble, que Johnson & Johnson,
valía más que Netflix. Entonces, para entender que el tamaño es muy grande. Y en términos de los mercados financieros, ellos se han preocupado harto de tener una bolsa bien desarrollada en productos, ellos en derivados financieros, que es una cosa muy compleja. Final de Finanzas 2, 4 años más, 4 años y medio más. Pero al final de eso, entonces ellos dicen, mira, hemos creado A, B, C, D, F, G, H, I, y ellos, porque para ellos se justificaba desarrollar eso, entonces le metieron plata a investigación y desarrollo en los mercados financieros, inventaron, había más bancos, etcétera, y desarrollaron cosas más allá de que Chile no los necesitaba en el fondo, quizás. Entonces las empresas han sobrevivido menos yendo a pedir plata a los inversionistas extranjeros o atrayendo a inversionistas extranjeros, han sobrevivido más con las utilidades que gane la empresa nomás y las retenga. Entonces depende un poco de las etapas que las empresas tengan, de la madurez del mercado y de la regulación que hayan tenido sobre todo. Entonces diría que quizá el desarrollo de las bolsas, yo al menos no recuerdo algún estudio que lo correlacione directamente con la pobreza. Más bien diría que el crecimiento de las bolsas sí está muy relacionado con cuánta plata tengan los fondos de pensiones. No tienen por qué ser privados, podrían ser fondos estatales, pero que esos fondos tengan una política de reinvertir en el país. ¿Se entiende? Entonces, con esos excedentes sí parece que haber superimpulso. O sea, en el caso de Chile particularmente, después del superciclo del cobre, la bolsa tuvo un impulso impresionante. Entonces, como del 2005 al 2010, se abrían muchas empresas a la bolsa, 20, 30% más que lo que se abrían en otros periodos como regulares, sin un impulso macroeconómico, digamos, o de algún nivel de el cobre a $4 la libra. ¿Se entiende? Entonces, creo que quizás para estos efectos la pobreza no es un factor que sea significativo, porque si no las bolsas del sudeste asiático también tendrían problemas de ese tipo. De Malasia, por ejemplo, que son bolsas grandes, y de India sobre todo, China. ¿Se entiende? Quizás lo que sorprende es que está en Sudamérica, pues, y entonces como que uno piensa que todo aquí es de menor nivel. No, Brasil le hace la competencia a bolsas muy, muy grandes. Muy, muy grandes. Y así que quizás, si lo pensamos, Brasil en promedio es menos pobre que India o menos pobre que China en ese sentido. Sí, no sé si eso responde a la pregunta original. Sí, súper, gracias, profe. Entonces, para comunicarse con todos estos inversionistas en el mercado, necesitamos tener contabilidad. Pero la contabilidad podría ir en 3 líneas. Contabilidad financiera, que es lo que uno ve en este curso, en Intro a la Conta y en Conta Financiera el próximo semestre, o contabilidad gerencial o estratégica o táctica, que es lo que uno ve en contabilidad gerencial en el tercer curso, actualmente Conta 3. Pero también hay una contabilidad que es para el fisco, la contabilidad tributaria. Entonces, lo que sean los costos, la contabilidad de costos se relaciona con los 3. Entonces, la contabilidad financiera está regida por la International Financial Reporting Standard, estas normas internacionales que decíamos, o los principios contables generalmente aceptados. Por ejemplo, en Estados Unidos, los US GAAP, ¿sí? Las United States General Accepted Accounting Principles, ¿sí? También podría ser en Malasia, también están los GAAP, en China se usan los principios contables generalmente aceptados de China, etc. Pero en general todos tienden a parecerse mucho a IFRS. La contabilidad administrativa no sigue ni una ley. Lo que quiera el gerente de la empresa agarra la información y la usa como mejor le sirva para tomar decisiones. La contabilidad tributaria depende de la ley de cada país. Entonces, por ejemplo, en Chile la LIR, la ley del impuesto a la renta, es lo que manda. Entonces el fisco dice que eso es, que una silla es un avión, un avión, ¿no? Pero no tiene nada de lógica. No sé, eso es lo que dice el fisco. ¿Se entiende? Entonces el fisco dice, ya usted tiene que depreciar, por ejemplo, este activo por tanto tiempo. Un computador, 5 años. Bueno, es que yo soy un arquitecto, renderizo y me dura 2 años y se funde el computador. No sé. O a todos se nos habrá echado, o se notarán que se está depreciando más rápido los computadores en la pandemia. Sí, pero el fisco dice 5 y dice 5.
No hay nada que mueva la ley. ¿Entiendes? Sigue otra lógica. La contabilidad creativa ya es quizás como un nombre comercial o más sexy para decir que es un fraude contable. Todo lo que sea creativo, contabilidad altamente agresiva, a veces le llaman los contadores, porque el concepto tradicional de los contadores ha sido más bien conservador. La contabilidad altamente agresiva o creativa es un fraude contable en la que tú estás reconociendo como activos, pasivos, gastos y otros ciertas cosas que no debieran ser como tal. ¿Se entiende? Y entonces eso es creativo o es fraudulento para los que son los más importantes. Pues entonces, si tenemos claro cuáles son los usuarios más importantes, entonces podrían ser capaces de contestar esto. ¿Le aparece la encuesta? Sí, profe. Y los Sí, se profes aparece. decían que no iba a funcionar. Voy a enviarle una foto para que me crea. Ah, buena respuesta. Esto. Ya, 5 segundos más. 4, 3, 2, 1. Listo. 70% de ustedes cree que el usuario más importante de la información financiera son los accionistas. ¿Por qué? Porque son Invierte su quienes plata en la financian al empresa. final la empresa. Y si la empresa le va mal, ¿qué le podría pasar? Pierden la plata. Pierde plata. Por eso que la Pierden FP, plata. por ejemplo, nosotros decíamos, siempre son accionistas, pero en pequeños montos, tienen el 1%, el 2% de la empresa. Bueno, por eso que el accionista debe ser primariamente el usuario de la información financiera más importante. Y ustedes lo van a leer ahí en el marco conceptual, pero te dice, mira, los estados financieros los podríamos preparar para cualquiera de estos, pero esencialmente el más importante, los accionistas y los prestamistas. O sea, los inversionistas, los que pongan capital y puedan perder su capital. Después, si le puedo dar información interesante a los clientes, a los reguladores de las medidas ambientales y otras cosas, bien. Lo que le pueda servir a los trabajadores, por ejemplo, paridad de sueldo, equidad de género, medidas súper importantes, seguro que sí, pero no están en estos estados financieros, están en otros reportes quizás, o son de menor importancia frente a medir súper bien la utilidad, los flujos de caja y los activos que tenga la compañía. ¿Se entiende? Entonces, ojalá si les saliera una pregunta de ese estilo en el control el miércoles, no fallen. Acuérdense que el control se abre el miércoles a las 00, digamos, de martes hacia miércoles, y lo pueden hacer todo el día, tienen 15 minutos. Yo esperaría que ustedes vinieran a clase e hicieran consultas de cualquier duda que le hubiera quedado de la lectura y luego lo rindieran, por si acaso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se han hecho tan importante la IFRS? Eso es una cosa sumamente importante. Entonces, yo voy a ir a la página de IFRS, ya que estamos aquí, voy a ir por aquí. Entonces voy a decir, mira, para entender si todos hablan el mismo idioma o no hablan el mismo idioma, uno dice, por ejemplo, alrededor del mundo, ¿cuáles son los países o las jurisdicciones que han utilizado la IFRS? Entonces, por ejemplo, les voy a decir, mira, que las empresas sean obligatorias para las empresas públicas que sean locales o domésticas. Todos esos países del mundo. Para que vean lo masivo que es International Financial Reporting Standard, la IFRS en el mundo. Ya. ¿Quién te duele que no use la IFRS? Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos, ya. Te duele no porque sea Estados Unidos, sino porque por el volumen de transacción. Piensen que el 40% de los mercados de capitales o el capital transado en los mercados se transa en Estados Unidos, por lo que explicábamos antes. ¿Sí? ¿Quién más te duele? China. China. ¿Quién más?
India. 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 ¿Quién más? Japón. Japón. ¿Se entiende? Entonces no te duele Bolivia, porque en el sentido de los mercados de capitales, chao, no existe Bolivia. ¿Entiendes? Aquí lo importante es de los inversionistas y particularmente los que sean muy sensibles, por ejemplo, los fondos de pensiones, ¿dónde están los capitales del mundo? No están en Paraguay, no están en Bolivia, no están en el norte de África. ¿Entiendes? Te duelen esto y quizá es chiquitito, pero ese país de ahí, ¿cuál será? Suiza. Suiza. Igual me puedo poner y va a decir, ¿sí? Entonces, Suiza como que también te duele por esto de los sistemas bancarios suizos, etcétera, que no esté. Pero fíjense, voy a cambiar la pregunta. Voy a decir, mira, que los estándares IFRS sean permitidos, pero no obligatorios para las empresas locales. A ver si cambia algo. Gano algo. Por ejemplo, a Japón. ¿Se entiende? Entonces ya agrego a la tercera bolsa más grande del mundo. Entonces ya, no lo obligo en Paraguay o en Madagascar, pero lo acepto. Y es lo mismo en Suiza, porque Europa fue el impulsor, el primer impulsor de los G8 de Europa fueron los primeros impulsores de la IFRS. Y entonces fíjense acá, le voy a preguntar que sean permitidos u obligatorios para las empresas extranjeras. Y ahí gano. ¿A quién me gano? Los que no tenía al principio, Estados Unidos, Japón. Estados Unidos. Japón ya me lo había ganado en la otra, pero ahí llega una parte importante del mundo. ¿Se entiende? Entonces, eso hace la diferencia en que uno dice, insisto, puede ser que el norte de África, entonces, claro, que Argelia no tenga IFRS, pero en el sentido financiero eso no es tan importante a como que Japón lo tenga, por ejemplo, o que Estados Unidos lo tenga. Entonces, antes tú tenías una contabilidad en Chile, tenías que traducirla a Estados Unidos, tenías que traducirla a China, ahora ya no tienes que traducirla. Eso suma mucho. Y por ejemplo, que las IFRS sean obligatorias o permitidas para las Small and Medium Enterprises, las pymes, digamos, mucho menos usado. Pero Latinoamérica ha impulsado mucho eso, particularmente Chile. Chile fue uno de los primeros países en el mundo en utilizar la IFRS, 2008, hace 12 años. Entonces, Chile con los G8 fueron de los que se sumaron al tiro. Por ejemplo, Colombia se sumó obligatoriamente hace 4 años solamente, no hace 12. Notarán que hay algunos países del mundo que todavía no se suman a eso, pero les costó mucho más. Entonces, Chile en general ha sido pionero en esto, e impulsar las IFRS para pymes, y las pymes en general dicen, oye, esto podría ser súper costoso porque tenéis que traer a unos expertos, etcétera. O sea, me pasaba en la mañana, estábamos armando el contrato con un nuevo cliente que le pasó esto, decía, mira, yo tengo mi empresa de contabilidad que me ha llevado la contabilidad súper bien y estamos en buena ley, pero ellos en realidad no les da el ancho para, son súper buenos en lo que hacen, pero no les da el ancho para IFRS. Entonces, por eso se van a cambiar a nosotros, y en el fondo dice, ¿por qué? Porque es una empresa B que se dedica como a fomentar los territorios, haciendo charlas de emprendimiento, conectando los proveedores con los clientes, etcétera, e impulsar las regiones particularmente, y tiene por toda Latinoamérica. Y en el fondo dijo, mira, nosotros lo que más nos aportan son fondos extranjeros, y los fondos extranjeros no le puedo andar presentando cualquier cosa. Ellos lo único que me piden es que sea transparente y que hable un idioma universal. ¿Y qué idioma tiene que hablar? IFRS. Entonces ahora se van a cambiar a nosotros, porque IFRS para pyme, para pequeña empresa, no es una empresa de 200 millones de dólares, entonces va hacia allá, y han tendido a profesionalizarse, y eso en todo lo que decíamos de los mercados de capitales, se han visto mejoras, por ejemplo, con los bancos, en el sentido de que ahora pueden tener mejores posibilidades de financiamiento en términos de las tasas, en términos de más plazo, etcétera, y financiamiento con inversionistas extranjeros, que al menos en el caso de Chile son más grandes. ¿Se entiende? Y por ejemplo, que lo estén considerando Rusia. Ahí gano algo muy importante. ¿Se entiende? Entonces, y podrían ser los países nórdicos, etcétera. Entonces, ha habido una adopción masiva de IFRS en el mundo por esta necesidad de que si tuviera un inversionista mundial, porque ahora cualquiera de ustedes prácticamente podría comprar acciones en cualquier parte del mundo, criptomonedas, etcétera. Uno podría decir, debieran entender lo mismo en Sudáfrica, lo mismo en Rusia y lo mismo en Estados Unidos y Chile. ¿Se entiende?
por esa idea de esta internacionalización de los capitales es que se han hecho muy necesarias las IFRS. ¿Sí? No sé si hasta ahí alguien tiene dudas. ¿No? Entonces, ya. Me adelanté a mi propia pregunta. Si alguien ha leído algo, si no, quizás debiese ser una pregunta importante del control del miércoles, estamos en la semana 3, ¿cuántos estados financieros tendrá una empresa? Están divididas las respuestas. Bien, por fin hay una buena. Vamos, 5 segundos más. 4, 3, 2, 1, tiempo. Ya. Es obvio que quizá no una pregunta que ustedes debiesen ser capaces de contestar al principio. Esto es lo que se conoce como una pregunta ciega. Pero quizá al fondo de la siguiente clase probablemente o al final del semestre ustedes deberían ser capaces de contestar. Si ustedes miran una empresa, ¿qué les gustaría saber de la empresa? ¿A ustedes qué les gustaría saber? No hay una respuesta correcta o mala. ¿Qué les gustaría saber? ¿Cuánto vende? ¿Qué cosa? Financiero, De nuevo, ¿qué cosa? como al final, ¿cuánto ingreso está generando la empresa? ¿Cuánto está ¿Ya? gastando? Ingresos menos gastos van a ser las utilidades. Listo, quiero saber las utilidades. Hay una cosa. ¿Qué otra cosa querría saber? Porque las empresas ahora en la pandemia estarán ganando mucha plata. Por ejemplo, un restaurante. ¿Estará ganando mucha plata ahora en la pandemia? Casi No. nada. No. Entonces, ¿qué te interesará saber los ingresos y los gastos? Las propiedades. Ya. Lo activo, si tiene caja, si cómo está comparado con las deudas. Entonces, quizá uno quiere saber la posición financiera. Pero si uno tiene caja, querría saber quizá hacia dónde va esa caja, el flujo de caja. 3 cosas que uno querría saber, quizá. Pero a ti te importa, por ejemplo, si la empresa le está yendo muy mal y quizás vaya a quebrar, ¿te importa cuánto le llega al banco o te importa cuánto te llega a ti? Ustedes. ¿Cómo? Si la empresa está muy mal y está cerca de quebrar, entonces un restaurante va a tener que empezar a vender las mesas, las sillas, los equipos de cocina, los utensilios, los tenedores, las cucharas, los vasos, todo. Y con eso se va a tratar de pagar a los acreedores y si queda algo se va a que pagar a los accionistas. ¿Te importará lo que le llega al banco que le debía plata o te importará lo que llega a ti como dueño de la empresa? Lo que me llega a mí. Ya, entonces ese es un cuarto estado financiero que se llama el estado de cambio en el patrimonio. ¿Cómo aumentó o disminuyó el patrimonio de la empresa? ¿Se entiende? Pero realmente, ¿cuánto o cómo contabilizo yo los activos, los pasivos? ¿Qué significan eso? Eso están en un quinto estado financiero que forma parte integral, que en el fondo se llaman las notas de los estados financieros. Entonces, estos son tus estados financieros. Entonces tú me dices, mira, yo cuando vendo no reconozco las ventas al tiro porque espero que se suban al avión y ahí reconozco los ingresos, pero yo le doy puntos por millas de viajero frecuente, entonces en verdad a futuro le prometo dar otro pasaje, pero que se va generando proporcional de acuerdo a que va y viaje 100.000 millas. Ya listo. Entonces, podrían haber todas estas temáticas de que tú dices que sí, yo digo que no, entonces toda esa explicación de cuáles son tus políticas contables donde los gerentes tuvieron que decidir realmente, eso está en las notas de los estados financieros. ¿Entiendes? Entonces el estado de situación es la foto de la empresa en algún momento del tiempo. ¿Sí? ¿Cuándo te gustaría saber la situación financiera de la empresa? Probablemente todos los días, pero para la empresa es imposible preparar eso todos los días.
¿Con qué frecuencia uno querrá ver el estado de situación financiera de una compañía? Que sea algo razonable. Cada trimestre. Por ejemplo, una vez al trimestre. Eso es lo que exige la Comisión del Mercado Financiero para las empresas abiertas. Entonces, dices, claro, yo querría ver todo fin de mes, quizás te puedo dar algo provisorio, pero en realidad si yo tengo que ir a contar toda bodega, tengo que ver si la plata está en las cuentas, cuánto de las cuentas por cobrar me pagaron realmente y hacer todo eso que nosotros no vamos a meter en la técnica contable, es súper difícil verificar todo eso en los trimestres. Entonces, quizás te puedo entregar algo trimestral y el anual querer mostrarlo. ¿Se entiende? Entonces, además, en Chile lo más clásico es que la fecha de cierre o que se prepare este estado de situación es el 31 de diciembre. En Estados Unidos no es así, es el trimestre que uno quiera. Si tú quieres tu año lo cierra el 31 de marzo, al 30 de junio, al 30 de septiembre, al 31 de diciembre, y en realidad es más flexible Estados Unidos, dice el último viernes de septiembre, Apple. ¿Cuándo? Eso el 26, el 28, no sé, algunos días, 29, lo que sea. Última semana de septiembre. Una cosa así hace Apple. ¿Se entiende? Entonces, eventualmente tú dices, ¿por qué escoger esa fecha? No, porque mira, en realidad nosotros rotamos la colección para el último trimestre. ¿Ya? Y que va, por ejemplo, en la lógica del retail. ¿Dónde generará la mayor parte de sus ventas el retail? Falabella, Ripley, París, etc. ¿En qué trimestre? En el último, En el último. ¿Por qué? por Navidad. Por Navidad. Listo. Entonces, uno dice ya, listo, al 31 de diciembre ya vendí. Pero si no te gustan los regalos de Navidad, ¿cuándo los cambio? Dentro de un mes. Enero. Enero. En enero, 2 de enero, etc. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se le permite a los supermercados y al retail cerrar al 31 de enero, porque dice, mira, si yo presento la situación financiera al 31 de diciembre, no es tan fiel, no es tan representativa de como si la presento al 31 de enero, porque todas las devoluciones, los cambios, los que hayan roto los empaques, los que vengan fallados, los que pidan la plata de vuelta, etc. Bueno, todo eso va a distorsionar la situación, la imagen financiera de la empresa. ¿Se entiende? Entonces, no cierran al 31 de diciembre, cierran en la fecha que más les parezca o que le imponga la regulación, en Japón primer y segundo trimestre. ¿Se entiende? Y ahí escogen cuál. ¿Se entiende? Profe, ¿eso en Chile por qué no se hace? ¿Falta de voluntad, no? No sabría decir si es falta de voluntad, más bien es homogeneidad. Entonces, para que todos cierren al mismo día, el 31 de diciembre. O sea, porque si no, después puede distorsionarse para otras empresas, particularmente porque tu año tributario es hasta el 31 de diciembre. Entonces, como que tratan de adaptar tu año financiero a tu año tributario. Gracias. Entonces, el estado de resultados de la empresa lo que va a hacer es medir cuánto gané o perdí, lo que en inglés le llaman el P&L, Profit and Losses, y entonces eso va a generar una diferencia importante en que tú midas, en un caso, lo que has ganado y lo que has perdido, pero eso probablemente no sea flujo de efectivo. Yo podría haber vendido y comprado una cantidad de cosas impresionantes en Navidad, pero quizás las compré a crédito. Entonces, ¿cuándo me van a pagar? No, en 3 cuotas precio contado, en enero, en febrero y en marzo. Entonces, por eso hay un estado de flujos de efectivo. Y eso mide cuánto te entra por el negocio puro, por la operación, cuánto entra o sale por haber invertido en cierto activo y de dónde salió la plata para eso. Financiamiento. ¿Se entiende? Entonces, como esto, tú dices, mira, el balance está un día, al 31 de diciembre es una foto. El estado de resultados y el estado de flujos de efectivo no es una foto, es un lapso de tiempo, es cuánto gané o perdí entre el 1 de enero y el 31 de marzo, o el 30 de junio, o el 31 de diciembre. ¿Se entiende? Entonces, los resultados del trimestre, no al X. ¿Se entiende? Entonces, más bien tratan de mostrar la película de la compañía y cómo eso podría agregar o restar valor para la empresa. ¿Sí? Entonces, representa, o a diferencia del estado de situación, el estado de resultados genera
un flujo, los otros presentan un stock o una cantidad que quiera. Y por eso y con esto cerramos, el estado de situación, como es una foto, tú puedes ser feo, pero salir bien en la foto, Photoshop. Pero si tú te sacas 365 fotos todos los días del flujo de caja, etcétera, está difícil salir bien en todas las fotos. Eso es lo mismo que le pasa a la empresa. La empresa lo que trata de hacer es decir, mira, este año nos tocó duro y ahora hay que presentar el balance, pero los bancos nos van a venir a cortar todas las líneas de crédito si nosotros nos mostramos mal. Entonces pido un préstamo, muestro que tengo mucha caja y lo devuelvo el 2 de enero. Entonces pago unos intereses mínimos, pero zafé, tengo otro año para rearmar la empresa. Bueno, eso es cierto. Por eso que podría tener que haber un complemento que es, si tú no ganaste ni uno, pero pediste un préstamo y justamente tengo plata o te conseguiste, el accionista aportó y después le pagué dividendo, es una cosa que podría alterar el estado de situación, pero no podría mostrar ganancia o pérdida. Y eso va a ser la diferencia. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Todos claros? Profe, ¿y eso es legal hacerlo? Como pedir un préstamo para salir bien y después devolverlo. ¿Qué tiene de ilegal? O sea, no sé, pero... ¿No? No tiene nada de ilegal. O sea, pero el que lea los estados financieros, que es un poco lo que nosotros vamos a hacer hacia el final del semestre, cuando nosotros vamos a hacer algo de análisis, tiene que decir, oye, yo puedo cocinar eso. Entonces, tuviste una empresa que tiene puras pérdidas, pero está llena de caja al final, pero también tiene una deuda importante, que es lo que vamos a definir la próxima clase como un pasivo. Es decir, oye, ese estado financiero está lleno de aliño completo, pues obviamente que le echó MasterChef para que esto se viera bien y al final igual la empresa podría morir. ¿Entiendes? Entonces, pero ahí ya es algo más complejo, no queremos ir todavía hacia eso porque tengo que entender qué significa cada cuenta para saber si esa cuenta en realidad está bueno o está malo, pero en principio no es ilegal. Ok, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ha sido todo por hoy entonces. Esté súper bien. Valentina, Gracias. perdón. Chao. Sí, o sea, una pregunta más. ¿Toda la materia que estamos viendo está respaldada en el libro de Bajardo? Supongo. O sea, no Sí. creo que mis láminas sean exactamente igual al libro, pero digamos que los conceptos esenciales del marco conceptual, que es un activo, que es un pasivo, etcétera, está en las láminas, está en el libro. Me diría una parte importante de eso está en el libro. Ya, muchas gracias. ¿No hay de qué? Vale, gracias, profe, cuídense. Que estén bien. Chau, chau. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Chao, igual.